por qué se veía un poquito hinchado, un poquito inflamado, porque el cuello de tortuga. El presidente se sometió la semana pasada a una cirugía estética que fue con anestesia y de la cual no supo nadie en el país hasta que apareció la imagen de anoche del señor presidente. Sí, señor, buenos días. Esta es una noticia y una información que vamos a confirmar esta mañana a partir de fuentes médicas, pero también de fuentes en la Casa de Nariño. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hizo en la Semana Santa un lifting, una cirugía estética que es un tratamiento quirúrgico para rejuvenecer. Los objetivos de un lifting, cuando usted lo busca, lo consulta en internet, es eliminar el exceso de piel en el rostro y en el cuello, eliminar flacidez, pero también reducir las arrugas. Y esa es la razón por la que el presidente Petro ayer, en la aparición que hizo primero en la locución presidencial en canales públicos y privados y luego en el Consejo de Ministros transmitido ya solo por canales públicos, pues el mandatario colombiano tenía ese cuello de tortuga, el buzo negro que le tapaba gran parte del cuello casi hasta donde comienza la oreja. En redes sociales, si usted se da una pasada, por ejemplo, por Facebook o por Twitter, se encontrará con mucha gente que identificó incluso esta parte del cuello del presidente Petro roja y se preguntaban por qué o qué había pasado. Pues las fuentes en la Casa de Nariño nos han confirmado ese procedimiento. Es un lifting que se practicó en la Clínica Santa Bárbara. Esta que es una clínica en la que, según consta en su página web, trabajan 5 cirujanos plásticos. Un procedimiento realizado el miércoles anterior, el miércoles santo. Incluso estuvo indagando con más personas en la Casa de Nariño y Néstor, todo coincide con que el presidente Petro fue visto precisamente ese miércoles, pero luego lo volvieron a ver ya el sábado, que era el día de su cumpleaños. Recuerde usted que el señor presidente cumplió el pasado fin de semana, el sábado santo, 65 años. Averiguando por el procedimiento, por el lifting, le tengo 3 datos finales. Estos datos tomados incluso de la información que aparece en la página de la Clínica Santa Bárbara, esa, la de la intervención del presidente Gustavo Petro. Lo primero es que para hacerse un lifting, el paciente necesita someterse a anestesia general en la mayoría de los casos, que es un procedimiento que requiere de una noche de observación o de hospitalización. Y finalmente, Néstor, que este es un procedimiento que cuesta entre 20 y 30 millones de pesos. La razón de por qué muchos colombianos vieron ayer un poco inflamado al presidente, un poco con el rojo en el cuello, producto de ese lifting. Un último dato también, más curioso, más anecdótico. No veíamos al presidente Petro con ese cuello de tortuga desde el 16 de julio de 2024, el día de la sanción de la reforma pensional, que recuerde tenía la tos y el resfriado cuando también dio un discurso allí en Plaza Pública. Pues esta vez, la de anoche, que era un lugar cerrado, la razón del cuello de tortuga, es el lifting que se hizo el presidente. Y que hay que decir, Néstor, que este es un procedimiento que se requiere, que necesita anestesia general, y hemos consultado al Congreso de la República, precisamente a la presidencia del Congreso de la República, desde donde nos confirman que no se recibió ninguna información sobre un procedimiento del presidente Petro. Pues, Néstor, esta información de la que estamos hablando aquí está confirmada plenamente por fuentes médicas y fuentes de la Casa de Nariño. Yo tengo plenamente confirmado que esto ocurrió en la Clínica Santa Bárbara, y al indagar en la clínica, pero es que ni siquiera hay que indagar hasta con las fuentes o con quienes trabajan allí. Entrar a la página web de la clínica tiene una descripción del lifting y de lo que se necesita para practicárselo, que se necesita una noche de observación o de hospitalización, que se necesita anestesia general y que los objetivos, se los voy a leer textual: eliminar el exceso de piel en rostro y cuello, eliminar flacidez, reducir las arrugas. Es la única persona, Luis Ernesto, me da pena con usted, de la que no espero este nivel de vanidad, de frivolidad, teniendo en cuenta lo que dice, lo que predica, lo que intenta predicar, es del señor presidente de la República. Usted ve ahí las grapas, las heridas que tiene, la cicatriz. Se ve, es que fue por la oreja. Se ve claramente el procedimiento que le hicieron al señor presidente, ¿verdad? Ay, se ve perfecto. Claro, seguramente hasta tenía y mientras tanto, la familia Peña buscando recursos para enterrar a los 2 niños que asesinaron las FARC y sus 3 miembros de la familia hospitalizados sin recursos. Es que yo no veo, Felipe, la vanidad del presidente, no sé qué, eso es otro cuento. No sé si
No pero sé está de espaldas a Colombia. No sé si Lula en Brasil. Petro está de espaldas a la realidad del país. No sé si López Obrador en México se harían una cirugía estética o estarían en el tema de la vanidad. Pero bueno, esto es el presidente de Colombia. En ese error incurrimos cuando se están presentando como candidatos. Yo, por ejemplo, no elegiría como presidente de la República a un hombre que hiciera ostentación de su dinero. Si hay un hombre que es muy rico y que ha ganado mucho dinero o que tiene mucho dinero porque lo heredó o lo que fuera y ostenta su dinero, esa persona me refleja unos valores que yo no quisiera que tuviera el presidente de la República de mi país. Para citar otro ejemplo, y uno diría, tiene derecho. Si el señor tiene un reloj que vale 200 millones o 300 millones de pesos, tiene derecho a exhibirlo y tal. Sí, tiene derecho, pero yo no lo escogería como presidente porque representa unos valores distintos a los que yo quisiera para el presidente de la República de mi país. Y una persona, digamos, que escoge, como hemos dicho, en las circunstancias en las que hemos dicho, hacerse un procedimiento como el que el presidente Petro se hizo, pues también me parece que refleja unos valores que yo no quisiera para el presidente de mi país. Mientras tanto, el sistema de salud de Colombia enfrenta una crisis sin precedentes. El escenario actual es alarmante y podría agravarse con la no entrega de los medicamentos porque el sistema se encuentra desfinanciado. El llamado que hacemos al gobierno nacional y al presidente Petro es un llamado firme. No pagar las deudas del sistema es condenar a los pacientes, a los cuidadores y a las familias al sufrimiento, al deterioro y en muchos de los casos a la muerte. Se está viviendo incertidumbre, se vive pánico, se vive zozobra y las deudas no son solamente cifras, no son solamente datos. Detrás de cada peso hay un tratamiento suspendido, hay rostros, hay dramas de familias, una persona que no recibe su tratamiento, una persona que no recibe lo que necesita para vivir, que no recibe la atención, es una persona que va a tener un daño que es irreversible y que es irreparable, y su familia, claro que va a vivir esa afectación. Nosotros exigimos que el gobierno asuma con responsabilidad la financiación del sistema, que acate los autos de la Corte Constitucional y que garantice los derechos fundamentales de millones de colombianos. La salud no puede seguir siendo una deuda impagable. Es una obligación de orden constitucional, es un mandato ético, es un mandato humano y sobre todo es una urgencia humanitaria porque eso es lo que estamos viviendo en este momento en el país. La crisis en el sistema de salud colombiano es una realidad innegable. Pacientes y familias enfrentan un camino incierto y lleno de sufrimiento. Urge una solución que priorice la salud y bienestar de todos. Pero, ¿qué consecuencias puede generar la posición gubernamental? ¿Cuántas personas están en riesgo de no recibir sus medicamentos esenciales? En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha alertado por un aumento del 75,7% de quejas sobre el sistema de salud en los últimos 2 años. La prestación de servicios médicos en distintas zonas del país son especialmente críticas. En Bogotá, sur del Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Bichada, Santander, Caldas, Valle del Cauca y también el departamento de Nariño. Esta situación afecta gravemente a millones de pacientes, quienes ven ininterrumpidos sus tratamientos de manera irreversible. Eso sí genera un pánico y una realidad que si yo soy dueño de una IPS, donde tengo que pagar nómina, donde tengo que pagar servicios, donde tengo que pagar insumos, pues yo lo primero que voy a hacer es, si usted no me paga y no me asegura que me va a pagar, pues no le voy a prestar servicios. Si yo antes te quería fiar, ahora no te voy a fiar. Absolutamente nada, te despacho y te vendo lo que me pagas mes a mes. Eso crea una alarma, eso crea una incertidumbre, eso aumenta la crisis, crea problemas de salud mental en los pacientes. Entonces ahora no hay levotiroxina, que no hay ácido fólico, que no hay trimetoprim-sulfa, que no hay antihipertensivos, ¿sí? Que no hay hipoglicemiantes. O sea, ahorita podemos decir que por lo menos de unos 2 millones de pacientes que dependen de todos los meses de medicamentos del sistema de salud, 1 millón, la mitad de ellos no está recibiendo sus medicamentos completos. Y o lo recibe un mes, otro mes no, o cada 2 meses o cada 3 meses. Pero el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hizo un lifting, una cirugía estética que es un tratamiento quirúrgico para rejuvenecer.